Entonces, comenzamos con la parte de conceptos de switching, ya elementos revisados en el CCNA1. La idea principal es conocer cómo se envían los datos a través de switches de capa 2. Dos temas es el envío de tramas y los dominios. Esos son los temas específicos de esto. ¿Okay? Primero vamos a el envío de tramas. A ver, para enviar tramas de un lugar dentro del switch, primero, conceptos básicos fundamentales. Recuerde que estamos trabajando en el modelo o haciendo asociación al modelo OSI. El modelo OSI, nosotros tenemos lo que es la parte de las capas. En la segunda capa, tomando en cuenta desde abajo hacia arriba, es la capa de enlace de datos. En ella, los datos son organizados en forma de tramas. ¿Ya? Entonces, eso importante primero hacer. ¿Okay? Ahora, ¿cómo funciona, cómo se hace el proceso en sí de envío de tramas, del trabajo en sí del switch? ¿Ya? Primero que tenemos que tomar en cuenta, conceptos de ingreso y egreso. ¿Cuándo es un ingreso? ¿Cuándo es un egreso? Ingreso es cuando un dato llega o ingresa a una interfaz. Es decir, recuerde que yo puedo tener o conecto, ahí este de aquí es una imagen que representa un switch y cada uno de estos son puertos. Entonces, a cada puerto yo ¿qué hago? Yo conecto un equipo, una computadora, una impresora de red, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, a cada uno de ellos yo voy conectando esos dibujos feísimos que usted ve ahí, se supone que son equipos, ¿no? Ok, yo conecto a cada puerto, conecto un equipo. Entonces, cuando yo quiero enviar un mensaje de un equipo hacia otro, obviamente por la red, entonces va directamente al switch, al puerto conectado. Entonces, cuando vamos a poner en la computadora que está conectada al puerto 1, envío un mensaje o datos. Cuando yo hablo de mensajes, son datos que estoy enviando a la red. Pues cuando yo envío un mensaje, este mensaje es un mensaje de entrada al switch, por eso es ingress. Cuando ingresa hacia la interfaz. Vamos a suponer que este está enviando a este equipo de acá. Entonces, ¿qué es lo que hace? Este mensaje pasa por el switch y va a un puerto de destino, que este sería el mensaje de egreso o de salida de la interfaz. A eso se refiere esta parte. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo hace ese proceso en sí? ¿Ya? El proceso para poder manejarlo apropiadamente, el switch se basa en lo que nosotros llamamos las MAC address. ¿Ya? Todos sabemos que la MAC address es un numerito en hexadecimal que se encuentra físicamente en las tarjetas de red. Este numerito es de 48 bits. Los primeros 24 bits es el código que identifica a la empresa que fabricó la tarjeta, y los otros 24 bits son es el número que identifica a la tarjeta en sí. Por lo tanto, la combinación del fabricante y el identificador propio de la tarjeta me hace un número de 48 bits que es único en el mundo. Todas las tarjetas de las computadoras, de las impresoras de red, etcétera, tienen una MAC única en el mundo. No se repite. Eso hace de que cuando yo me conecte a este switch, lo hago únicamente por esa tarjeta
que tiene ese identificativo. ¿Por qué esto es importante? Porque para el envío, para que el computador, en este caso, va a enviar un mensaje, el mensaje es enviado a través del switch tomando en cuenta la MAC address de destino. ¿Sí? Obviamente, la MAC address de dónde ingresa, pero también la MAC address de dónde sale. Entonces, pero ¿cómo yo sé qué MAC address tiene? El switch lo que hace es manejar una tabla de MAC address. ¿Sí? ¿Ok? Una tabla, como aquí lo dice. ¿Sí? El switch utiliza una tabla de MAC address. Entonces, esto no es más que una pequeña tablita donde están cada uno de los puertos que tiene el switch enumerados. ¿Sí? En el ejemplo está un switch de 1 al 6, son los 6 puertos que están ahí. Y cuando nosotros conectamos un equipo a un puerto, a una interfaz, pues lo que almacena el switch es la MAC address del equipo que se conectó en ese momento. Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, que esta computadora, la computadora que está en esta computadora de aquí, que está conectada al puerto 1, su MAC address es la EE. Por ejemplo, que esta computadora que está aquí, que está conectada al puerto 4, entonces él dice, en el puerto 4 la computadora tiene MAC address EA. La de la computadora que está conectada al puerto 5, su MAC address es la AC, y así sucesivamente. Entonces, cada equipo cuando se conecta al switch, el switch registra la MAC address. Entonces, cuando se quiere enviar información, el equipo que hace el ingreso, lo que hace es enviar los datos y dentro del mensaje, que recuerdes, es una trama, lo que va a hacer, dentro de la información que está en esa trama, está la MAC address de destino. Y así es como él ve cuál es el destino y lo envía. ¿Ya? Ahora, antes de pasar, una nota. El switch nunca permite el tráfico de la interfaz de ingreso. En otros lados, mejor dicho, en otras palabras, si este equipo, el que está conectado a la interfaz 1, envía un mensaje, vamos a suponer cualquier tipo de mensaje, cualquiera de los otros lo puede recibir, excepto él mismo. ¿Sí? Esto es lo que quiere decir la nota que está indicada ahí. Listo. Como habíamos dicho, para hacer todo esto necesitamos una tabla de direcciones MAC. ¿Ya? Entonces, cuando se envía el mensaje busca la MAC address de destino para poder saber por qué interfaz va a salir ese mensaje. ¿Sí? Ahora, antes de que el switch pueda saber a dónde enviarlo, tiene que el destino ser localizado. ¿Sí? Ahora, las tablas MAC se construyen, es decir, se crean el momento que se enciende el switch, que empieza a crear la MAC address. Esta tabla MAC address también se le denomina CAM o Content Address Memory. Aunque muchos simplemente decían la tabla MAC. ¿Sí? Entonces, por si acaso, el nombre asociado es la tabla CAM. ¿Ya?
y la construye. Esta tabla MAC, esta que nosotros vemos aquí, la información, esta información es dinámica, es decir, que puede ir cambiando. Y obvio, si este momento conecto una máquina, mañana puede estar conectada a otra. Y obviamente, como las MAC address son únicas, pues va a cambiar su MAC address. Y eso el switch tiene que reconocerlo. Entonces, esto va cambiando. Y esta información es dinámica. Por lo tanto, para que pueda ser dinámica y que pueda ir cambiando, la información de la tabla CAM se encuentra en la memoria RAM del switch. ¿Ya? Ahora, ¿cómo aprende el switch y envía? ¿Sí? ¿Cómo aprende y envía? Hay un método para poder aprender y enviar, porque recuerde, primero tiene que saber dónde están las MAC address. Entonces, primero lo que tiene que hacer es aprender. Examinar la dirección de origen. ¿Qué es lo que hace? Dice, añade la MAC address si no está en la tabla. Es decir, si, por ejemplo, yo conecto un nuevo equipo, vamos a suponer, al inicio todo esto está vacío, la tabla MAC address, al inicio todo esto está vacío. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Él cuando se conecta un equipo, cuando empieza a enviar, lo que hace es decir, a ver, ratito, ¿qué MAC address eres? Entonces, si la MAC address de este equipo no se encuentra en la tabla, ese rato lo coloca. Si no está. Correcto. Eso es lo que me dice la documentación aquí. ¿Sí? Si no está en la tabla, pues tiene que añadir. Otra situación importante. Esto es, como le decía, es dinámico, es decir, puede ir cambiando esas direcciones. Entonces, ¿y qué pasa si cambió? ¿Cómo me doy cuenta de que hubo un cambio? Entonces, la información, sí, lo que hace es revisar cada 5 minutos si el recurso está en la tabla. ¿Qué hace eso? Lo que permite es revisar si hay cambios y actualizar, si es necesario, las direcciones MAC address. Sí, porque puede ser que una MAC address, el equipo que estaba conectado ahí, se apagó, por ejemplo. Listo, entonces yo ni me di cuenta. Entonces, ¿qué hace? Él revisa si es que la tabla MAC address ha sufrido algún cambio y eso lo hace cada 5 minutos. Ahora, ¿cómo envía? Ese es otro. Fíjese, lo primero es aprender. Lo segundo es enviar. Ahora, ¿cómo envía? Examinando la dirección de destino. Fíjese, examinando la información de destino. Y aquí hay dos posibles escenarios. El primero, si la MAC de destino está en la tabla. Y si sí está en la tabla, entonces lo envía directamente al puerto especificado. Es decir, estamos ahí. Correcto. Vamos a suponer, del computador conectado en el puerto 1, voy a enviar un mensaje y voy a enviar un mensaje a la MAC address. Ojo, todo esto es por MAC address. Dice a la AC, a la MAC address AC. Correcto. Entonces, él llega y dice, ya, si el primer caso, si la MAC address se encuentra perdón, si la MAC address se encuentra en la tabla. Si la MAC address se encuentra en la tabla, entonces dice, a ver, busca, dice MAC address AC, entonces dice MAC address AC, AC, sí, aquí está.
Entonces, como le encuentra el AC, dice, ah, es del puerto 5, como usted lo puede ver ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? MAC address AC, le busca, dice, sí, aquí está. ¿En qué puerto está? En el puerto 5. Entonces, al puerto 5 envíalo y va directamente al puerto 5 a enviar el mensaje de salida. Esto es lo que sería un mensaje en unicast. ¿Ya? Entonces, esa es la forma, la primera manera, ¿sí? El primer escenario que yo tengo. Pero vamos ahora al segundo escenario. ¿Qué pasa si la dirección de destino MAC no está en la tabla? O sea, en el caso anterior es cuando estaba en la tabla. ¿Qué pasa si no está en la tabla? Lo que dice es que va a enviar a todas las interfaces, excepto a una, la que recibió el mensaje. En otras palabras, vamos a poner el ejemplo. Digo, voy a enviar un mensaje, estoy en la computadora del puerto 1, cuya MAC address es la EE, y le digo, ok, voy a mandarle el mensaje a la MAC address FE. Pues fíjese, voy a enviar mi MAC address de destino es FE. Entonces, lo que hace es buscar en la tabla MAC la dirección FE. Entonces dice, dirección FE, FE, no hay. Entonces, como dice que no hay, ojo, en el caso anterior sí la encontramos, pero en este caso no hay. Pues como no hay, lo que dice es que va a enviar a todos, excepto al de ingreso, es decir, excepto al que originó el mensaje. Entonces dice, ok, te mando a ti, es decir, a todos los puertos involucrados. Todos envían. Eso se conoce, o eso es una forma de un broadcast. ¿Correcto? Como no la encontró, entonces envía a todos. ¿Alguna inquietud, pregunta sobre esto? No, Inge. No, Inge. Inge, una pregunta. ¿Y qué pasa si después de examinar la tabla y enviar el mensaje broadcast no encuentra mismo la dirección MAC? O sea, A por ver, alguna razón se cayó, no sé, algún host se desconectó, se dañó. Eh, ¿Qué hace? O sea, ¿regresa el mensaje o el mensaje ya se pierde ahí en el switch? ok, gracias. A ver, la forma es clara. Si yo tengo la MAC address en la tabla, pues lo envía. Por eso es importante que esa tabla esté actualizándose. Cuando no lo encuentra, envía a todos. Y si no lo encontró, pues no hay el receptor. Y si no hay el receptor, el mensaje, pues, se desecha. Ya no hace falta reenviar o hacer nada. No, ya se perdió. Ya no hay más que hacer. ¿Qué pasa si dice, pero si no está, ¿qué hago? Pues qué pena, pues ya se perdió. No lo puede enviar. Diga, señor López. Sí, Inge, mi consulta era, ¿hay alguna forma o alguna configuración en el switch para bloquear que en el caso de que el receptor no esté disponible, el mensaje no se envía a todos? Por ejemplo, en una forma de seguridad, si es un mensaje interno con códigos, contraseñas o algo así, que no vaya el paquete a todos los puertos, sino solamente se pierda. A ver, una situación, gracias, una situación importante. Primero, no son paquetes, son tramas. Segundo,
las tramas son muy básicas, su información es muy básica. Ellos no tienen no es ese su trabajo, no es esa la función que tiene el switch, no es la función de las tramas realizar esas actividades. Hay formas de controlar un montón de cosas y de hecho lo vamos a ver la próxima semana. Justamente vamos a ver cómo nosotros podemos evitar cantidades de broadcast. De hecho, ya lo vamos a ver una partecita aquí. Entonces, nosotros podemos asegurar, pero ¿por qué el switch no envía a todos? Porque posiblemente, ojo, posiblemente esta información de las MAC address no se haya actualizado en ese momento. Entonces, si no se ha actualizado, posiblemente esa MAC address la tenga uno nuevo que se acabó de conectar. Entonces, por eso, ojo, recuerde que esto es de milisegundos, o sea, esto es un proceso súper rápido. No es que se demora un montón, no, esto es rapidísimo. Y no es el único mensaje que va a recibir. Puede enviar un montón de mensajes, todo el mundo está enviando, entonces esto es algo que tiene que hacerlo lo más eficiente posible. Entonces, una de las formas, o mejor dicho, la forma en que él hace cuando no encuentra es enviar. Ahora, cuando yo tengo una MAC address que no encuentra, cuando un dispositivo que estaba ahí no le encuentra, cuando un dispositivo que estando ahí ya no está. No es que siempre voy a tener una MAC address, vamos a tener mensajes, bastantísimos mensajes de MAC address MAC address que no existen. Eso no pasa regularmente. Entonces, no hace falta esa configuración. Y lo podemos entender mejor con un poquito más adelante, ya lo vamos a ver, ¿ya? Siguiendo, siguiendo entonces esto, vamos. En el CCNA2 usted tiene un video en el capítulo número 2. Usted puede encontrar ahí un video que le explica de manera animada cómo se hace este proceso. ¿Sí? Revíselo. Es en sí lo que yo le acabo de explicar, pero de una manera un poco más, más detallada. ¿Ya? Siguiente, métodos de envío que tiene el switch. Ahora, ya sé cómo se puede decir de manera general, pero internamente, ¿cómo se envía? ¿Ya? Internamente en el switch, ¿qué hace para enviar? Entonces, primero tomar en cuenta que los switches tienen un conjunto de circuitos integrados llamados ASICs. Estos circuitos integrados de lo que se encargan es justamente de establecer el método interno de transmisión de la información. Y lo hace con decisiones súper rápidas. O sea, este es un proceso que el switch tiene que hacerlo bastante rápido. Ahora, para decidir qué forma o cómo lo va a hacer, tenemos por lo general dos métodos para ello, que es el store and forward y el control. Los dos hacen lo mismo, pero de diferentes maneras. El store and forward en español significa almacena y envía. Store and forward, almacena y envía. Y es muy simple. Antes, o mejor dicho, sí, antes de enviar la trama, recibe la trama completa. Es decir, tiene que esperar a que toda la trama que se genera llegue. Y una vez que la trama completa llega,
él valida, es decir, verifica si esa trama es correcta. Se asegura que esa trama sea correcta. ¿Sí? Este método es el preferido o el que más se utiliza en switch Cisco. Ahora, los control o de corte, sería para ponerlo en español, el método de corte, en cambio, lo que hace es inmediatamente, fíjese, inmediatamente que la trama sabe cuál es su MAC address, envía. Inmediatamente, no tiene que esperar a que la trama completa llegue, sino apenas sabe cuál MAC address destino, dices, te fuiste al puerto de salida. Para entenderlo mejor, tenemos una pequeña explicación aquí, ya con el esquema de la trama. Aquí usted en el gráfico de aquí puede ver cómo está estructurada toda la trama completa. Entonces, la idea es que en un switch que utilice el método Store and Forward, tiene que esperar a que toda la trama llegue. Recuerda esto, y esto lo aprendimos en el CCNA 1. La trama tiene una cabecera de trama. Tienen todos los datos que están compuestos por la cabecera de la capa de red, la capa de transporte, los datos en sí, y la cola de la trama o fin de trama. ¿Ya? Entonces, todo esto tiene que llegar con el objetivo de chequear o verificar errores. ¿Cómo hace esa verificación de errores? A través del FCS, es decir, el Frame Check Sequence. ¿Dónde se coloca esta secuencia, ¿sí? O chequeo de secuencia de tramas? Se coloca al final, en el moradito que usted ve. Fíjese, aquí está. Al último, los últimos 4 bytes. Entonces necesita obligatoriamente que este llegue. Pues tiene que llegar todo. Cuando llega todo, abre esto y lo que verifica ahí es lo que nosotros llamamos el control de redundancia cíclica. ¿Ya? El control de redundancia cíclica. ¿Qué es esto? Este aplica un algoritmo. Cuando se genera la trama, el origen, toma todos los datos, toma la trama y genera un número. Ojo, estamos hablando de al generar la información, al generar la trama, se crea un número. Ese número está basado o se genera a través de un algoritmo. Este algoritmo toma toda la información que está ahí y me da por resultado un número específico. ¿Ya? Cuando llega al switch, la trama, toma la trama, espera que todo llegue, lo almacena un momentito en un espacio del router, de hecho cada puerto, cada interfaz del switch, perdón, tiene un espacio de memoria llamado buffer, le deja ahí un ratito hasta chequearlo. ¿Qué hace? Abre, descomprime y abre estos 4 bytes y ve si ese número, él coge y hace otra vez, pasa el cálculo hace ese algoritmo y verifica que ese número sea el que generó el algoritmo. Si ese número no es el mismo que se generó, significa que la trama
está dañada. Significa que hubo algún problema hasta que llegó al switch y por lo tanto la trama se considera una trama errónea. ¿Sí? Y como dice, las tramas malas son descartadas. Ahora, ¿por qué causas se pueden tener tramas incorrectas? Puede ser, y por lo general pasa, problemas de transmisión, problemas en el cableado, problemas cuando estamos enviando la información, alguna cosa se desconectó, un cable mal enchufado, eso es lo que normalmente pasa. Entonces, al llegar, puede algún dato, un pequeño dato que ya no esté correcto, el número va a cambiar. Entonces, él verifica esos errores. Muy pocos, aunque puede darse el caso de que alguien intencionalmente capturó la trama y cambió el contenido. También podría darse ese caso y por lo tanto el control de errores me va a verificar como una trama incorrecta, mal. Este proceso necesita de un buffering, como le había indicado. Un buffer donde se espera hasta que el proceso de chequeo esté completado. Obviamente va a haber una diferencia de velocidad entre las tramas que ingresan con las que salen. Que pueden ingresar muchísimas, pero hasta hacer ese chequeo puede demorarse. Ahí va a hacerse un poco de tráfico. Sí, y va a demorarse un poco más. Obviamente tiene que ser un proceso de revisión. Esto sería el método de store and forward. El método de corte, en cambio, tiene lo siguiente. La trama completa es generada en el origen. Pero, cuando llega al switch, fíjese, yo no necesito que llegue toda la trama. De hecho, de la cabecera, ni siquiera necesito que llegue toda la cabecera. Solo necesito que de la cabecera lleguen los primeros 14 bytes. Necesito que lleguen los primeros 14 bytes. ¿Por qué los primeros 14? Los primeros 8 es el preámbulo, que me dice qué tipo de trama es. Pero el que me interesa aquí es los siguientes 6 bytes, es decir, 48 bits, que tienen la MAC address de destino. Apenas llega esta información y ya lo envía al puerto de salida. Aquí lo dice en esto. Apenas, inmediatamente. Eso quiere decir que esto no controla errores. Y si no controla errores, pues voy a tener algunos inconvenientes, aunque también voy a tener algunas ventajas. Por ejemplo, una de las ventajas es que es utilizado o va a ser más rápido, obvio, que el otro. Y si es más rápido, pues se supone que, wow, va a trabajar. Uno ya, wow, está rapidísimo, chévere. Ahora, ¿por qué más rápido? Porque ¿dónde se utilizan estos? Cuando la latencia es menor o yo quiero una latencia menor a los 10 microsegundos. Usted sabe lo que es la latencia, ¿no es cierto? ¿Sí se acuerda lo que es la latencia? CCNA1. ¿Alguien sabe qué es la latencia? Como una especie de velocidad de
de retraso de los bits, perdón, un tiempo como de retraso de los bits, algo así. Algo así. Ujú. A ver, También, diga. también puede ser retardos temporales dentro de una red. Igual es casi lo mismo que mi compañero. Algo así. Ajá. La latencia es el tiempo, ojo, latencia es el tiempo que se demora en un dato entrar a un dispositivo y salir del mismo. ¿Correcto? Es decir, ¿cuánto tiempo se demora entre que el dato ingresa por un puerto y sale por otro? Esa es la latencia en un dispositivo. Es decir, es cuál es el retraso que tiene un mensaje, dato, cuando pasa por un dispositivo. Entonces, si nosotros necesitamos que las latencias sean muy, muy bajas, utilizaremos un switch de corte. Ahora, sin embargo, eso tiene inconvenientes. Si no hay chequeo, se pueden propagar muchos errores. ¿Por qué? Porque si yo no reviso, es decir, si el switch no revisa, puede estar enviando a los puertos y a sus destinos tramas incorrectas. Obviamente, si hay muchos errores, pues el ancho de banda va a afectarse. ¿Sí? ¿Ok? Y algunos puertos no pueden soportar la diferencia de velocidad entre que ingresa y que sale. Ahora, sin embargo, no todo es malo. O sea, si hay una cosa buena, pero también hay otra cosa que puede ser buena, aunque podría nosotros también tener una complicación ahí. Estamos hablando de pequeños fragmentos de tramas. A veces, y algunas aplicaciones, es decir, programas, necesitan enviar simplemente mensajes de verificación. Estos mensajes son súper básicos, pequeñísimos, menores que 64 bytes. Y si son menores a 64 bytes, eso se denomina un rand. Entonces, dijeron, a ver, tramas menores a 64 bytes deberían considerarse tramas incorrectas. Entonces, en el caso de un switch de store and forward, si llega una trama menor a 64 bytes, ya la desecha. En el caso de un QTROP, estas las deja pasar. Pero como les estaba indicando, puede haber programas que generen tramas muy pequeñas. Entonces, para ese caso, las deja pasar sin ningún problema. Ahora, ¿cómo hace un switch store and forward para manejar esos casos, para manejar tramas pequeñas que fueron generadas, sí, pequeñas, menos de 64 bytes? Lo que hace es, si ve, y esto lo hace el programa, el sistema en este caso, ve que la trama es más pequeña, lo que hace es llena los datos hasta que se cumplan los 64 bytes. Llena de ceros. Listo. O sea, lo rellena para cumplir al menos con los 64 bytes y evitar que esa trama sea considerada una trama rand. ¿Correcto? Y eso es lo que tenemos. ¿Ya? Entonces, ese es el resumen de la forma en cómo nosotros trabajamos con el envío de tramas. Vamos al siguiente tema. Dominios que se manejan en los switches. Nosotros normalmente cuando hablamos de dominios tenemos dos, los de colisiones y los de broadcast. Vamos con colisiones, dominios de colisión. A ver, cuando nosotros hablamos de
un dominio de colisión, estamos hablando de que dos equipos, como usted ve en la figura, tengo dos equipos aquí, quieren acceder, bueno, puede ser más, ¿no? Pueden acceder a un medio, al medio de transmisión, exactamente al mismo tiempo. Ojo, dos o más dispositivos quieren acceder al medio de transmisión exactamente al mismo tiempo. Ahí es donde hay un dominio de colisión. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Los dominios de colisión son eliminados por los switches. Dispositivos antiguos como los llamados hubs, esos no tenían esa capacidad. Y es por eso que había muchas colisiones en ese tipo de dispositivos. Los puntos de acceso, los access points, tienen esa característica. Pueden llegar a tener muchas colisiones. Pero, ahora, ¿cómo evitamos eso? Muy simple. ¿Cómo evitamos eso de las colisiones? Cuando nuestra conexión, nuestro modo de acceso es full duplex. En otras palabras, hay dominio de colisión cuando el modo es en tipo HAL duplex. ¿Por qué? Porque en el modo HAL, el uno quiere acceder a los datos y el otro al mismo tiempo. Pero el HAL es unidireccional, es decir, de una sola dirección. Haciendo entonces que si es solo de uno y el uno ya está ocupado, el otro quiere ocupar, pues ya no puede. Y si los dos exactamente al mismo tiempo quieren hacerlo, pues se produce una colisión. ¿Cómo evitamos esto? Haciendo que nuestros dispositivos, tanto los equipos como los switches, trabajen en modo full duplex. Full duplex es bidireccional, es decir, de ida y vuelta al mismo tiempo. Entonces, él puede acceder al medio, el otro también puede acceder al medio sin ningún inconveniente al mismo tiempo y por lo tanto no hay colisión. Esa es la manera. Si trabajáramos con HAL duplex, ahí sí tendríamos colisiones. ¿Sí? Entonces, como aquí lo que me dice, cuando está en modo full duplex, los dominios de colisión son eliminados. Si uno más dispositivo está en modo HAL duplex, ahora hay colisión. ¿Sí? Si este está en HAL y este está en full, pues qué pena, ahí va a haber colisión. Y obviamente, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener contención en el ancho de banda. Las colisiones van a presentarse. La mayoría de dispositivos, incluidos los Cisco y los dispositivos de Microsoft, tienen preconfigurado, utilizan lo que es autonegociación. Como parámetro por defecto, lo tienen en modo duplex y la velocidad. ¿Qué significa la autonegociación? Que por defecto los switches ya vienen preconfigurados de manera que autonegocian con el equipo. Es decir, si el equipo soporta full duplex, él dice, ok, listo, vamos a full duplex. Lo mismo es en la velocidad. También está la autonegociación en la velocidad. Entonces, el switch dice, ok, estas son mis velocidades que soporto. 10, 100 y 1000. ¿Cuál es la velocidad máxima que soportas? Ah, yo soporto 1000. Listo. Perdón, 100. Ah, entonces autonegociamos a esta velocidad. Sin tenerlo que configurar de uno en uno.
y haciendo o asegurando que vaya al modo más completo y a la velocidad más alta posible. Eso sería dominio de colisión. Vamos a lo que es dominio de broadcast. Cuando hablamos de un dominio de broadcast, hablamos de difusión. Broadcast significa difusión, difundir, enviar a muchos. Eso significaría broadcast. Pero para poder enviar a muchos, lo que nosotros tenemos, ojo, estamos hablando de dispositivos. Es el uso de dispositivos. Normalmente dispositivos que están en la capa 2. ¿Sí? ¿Qué pasa con ellos? Ojo, ejemplo, yo tengo aquí, vamos a suponer que yo quiero enviar un mensaje en este equipo. Quiero enviar un mensaje de broadcast, multidifusión, a el resto. ¿Qué hace? El mensaje voy a enviar y cuando yo digo broadcast, significa a todos los que puedan llegarle ese mensaje. ¿Qué va a hacer el switch? A todos los puertos que estén conectados, pues le envía la información. Haciendo que todo esto ahora sea un dominio de difusión, porque es la difusión, se puede decir, el alcance al que puedo yo llegar. Eso sería. Ahora, importantísimo aquí, solamente, únicamente, los dispositivos de capa 3, modelo OSI, es decir, dispositivos de capa de red, que son los routers, pueden romper los dominios de broadcast. Solo los routers rompen los dominios de broadcast. ¿Qué pasa cuando yo tengo el caso típico de una topología en estrella extendida, como es el ejemplo de aquí? El mismo ejemplo. Envío un mensaje desde aquí, broadcast. Quiero difundir el mensaje. Entonces, el switch que hace, envía la información a todos los puertos que estén conectados. Todos los equipos van a recibir ese mensaje. Pero como estamos viendo aquí, yo tengo una conexión a otro switch. Una topología en estrella extendida. ¿Cierto? Pero para hacer esta estrella extendida, este también está conectado a un puerto. Entonces, también por ese puerto se envía. Y por lo tanto, cuando llega al otro switch, él sigue haciendo el proceso de broadcast. Porque ahora el dominio ya se extendió a todos los puertos, excepto por el que entró, obviamente, le llegan al red. Por lo tanto, haciendo el dominio de broadcast, cuando hago esto, ahora es mayor. El dominio de broadcast ahora creció. Ya no es solamente ese pedacito que tenía. Ahora es todo. Porque la difusión del mensaje ya pasó a todos los que podía llegar. Como dice aquí, los dominios de broadcast consiste en que todos los dispositivos de LAN reciben ese tráfico. Que aquí lo que me dice, cuando hay dos switches, envía y envía todos, obviamente, excepto al que receptó inicialmente. Tener mucho broadcast hace que se congestione y que el rendimiento de la red se afecte, sea pobre, sea deficiente.
Incrementar dispositivos causan que el dominio de broadcast se expanda. Entonces digo, wow, o sea, chuta, a mí no me interesa que haya tantos. Puedo, y justo una de las preguntas del compañero hace un rato, wow, ¿y cómo puedo yo configurar a esto para que no exista tantos broadcasts? Primero recuerda que no siempre se provocan broadcasts, no siempre vamos a tener, pero el computador va a trabajar en múltiples casos con broadcast. ¿Cómo yo hago para eliminar broadcast? La documentación me dice que para eliminar un broadcast, yo lo que tengo que hacer es configurar, colocar un router en el medio. Si yo coloco un router ahí, el broadcast muere aquí. Si yo provoco un broadcast en la otra red, de aquí para allá, el broadcast muere aquí. Y esa es la forma de trabajar. ¿Alguna pregunta de esto? No, Inge. No, Ok, listo. Y siguiendo con la explicación, ¿cómo hacer para que el rendimiento de un equipo mejore o se aliviane la congestión? Hay varias cosas que podemos hacer. Una, tener puertos, sí, la velocidad de los puertos sea rápida. Hay switches que pueden soportar hasta 100 gigabits por segundo, velocidades súper grandes. Entonces dice, es que mi rendimiento, listo, utilice lo más posible puertos de alta velocidad. Si tiene un servidor que está conectado a un switch y es con un cable UTP y ve que la tarjeta de red es de 100 megabits por segundo, debería cambiar, hacer una gigabit de Ethernet. Y obviamente cambiar preferiblemente fibra óptica, pero el dispositivo tiene que también soportar eso. Que los switches internamente tengan un método rápido de enviar la información, que puedan enviar la información. Ahora, eso a veces depende de los buses internos del switch y la cantidad de memoria compartida que tengan. Entonces, si tenemos switches con con mayor cantidad de memoria, que veo en las características del switch que la velocidad interna entre los componentes es alta, pues eso va a mejorar. Buffers que soporten frames grandes, tramas grandes. Recuerde que lo que le había indicado, los buffers son pequeñas porciones de memoria que van a alojar, en los casos de los switch store and forward, van a almacenar temporalmente las tramas. Entonces, si esos buffers son grandes, pues van a permitir hacer más rápido el proceso, van a permitir almacenar mayor cantidad. Y mira, hay una característica en los computadores. Si usted tiene una computadora con poca cantidad de memoria, pues el computador va a trabajar lento, como se dice vulgarmente, va a toser ahí. Pero si usted tiene una cantidad de memoria bastante grande, el computador va a ser ligerito, va a trabajar bastante bien. Y la otra es densidad de puertos alta. Es decir,
que es preferible tener switches con gran cantidad de puertos. Por ejemplo, es mejor tener un switch de 48 puertos a tener 4 de 8. ¿Sí? Es mejor hacerlo. Latencia, broadcast, es mejor manejarlo de esa manera. Ok, esa sería la parte conceptual. Como le había explicado, no existe, ¿sí? No existe específicamente una práctica para esta unidad. De hecho, como dice, es conceptos de conmutación. Pero yo sí le puedo sugerir que haga lo siguiente. En el Packet Tracer vamos a abrir una nueva. Sí, a abrir en el Packet Tracer. Y aquí tenemos lo siguiente. Fíjate, le recomiendo que haga lo siguiente, ¿no? Recuerde, esto está siendo grabado, así que usted lo puede revisar, ¿ya? La idea es entender un poco más de esto, especialmente esto de los dominios de colisión, de esto de el trabajo de las magadres, lo que hemos visto, ¿ya? Para lo cual tengo lo siguiente, ya lo tenía preparado. Muy simple, unos equipos con un direccionamiento IP, que puede ser cualquiera. En este caso, he tomado el ejemplo, la red 192.168.10.0/24. Tengamos conectado estos equipos. Cada equipo tiene su direccionamiento definido, ¿sí? Ok, aquí usted puede ver, esta es la 10 y el gateway es la 1. Esta es la 11, ¿sí? El equipo 11, ahí está. Y así ir colocando los otros. Todavía no he configurado el router y los switches. Ok, voy con el otro equipo. Ok, vamos a configurarlo. Entonces digo, ok, recuerde, puede ser en las direcciones que usted quiera. 2 direcciones de red IPs diferentes, 2 redes IPs diferentes. ¿Sí? Entonces te digo 168.30, le pongamos 5. Ok. Dice /26, entonces este sería 192. Y Magadre, el gateway 192, 168.31. Ok. Vamos acá, vamos a hacer lo mismo con el otro. Entonces digo 192, 168.36, 192 y el gateway 192, 168.31. En este caso voy a utilizar como gateway el 1, aunque recuerde, el gateway puede ser cualquier dirección IP. Se acostumbra a poner el 1, pero no es siempre la primera de la red. Puede ser cualquiera. ¿Ya? Entonces, mire, en este caso yo ya hice unas pruebas anteriores y fijarse, voy a poner en la simulación y mire, digo, quiero enviar de aquí a acá. Yo ya hice esta prueba, ¿no? Entonces, fíjese. Primero, ya, como yo ya hice estas pruebas, el switch ya sabe, ya conoce las MAC-address, tanto del uno como el otro. Entonces, el proceso va a ser directo. Ping, ping, va directo. Porque ya sabe cuál es la tabla, en la tabla MAC, la MAC-address del destino. Entonces, y él regresa a un mensaje exactamente igual. ¿Correcto? ¿Listo? Terminado. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa cuando yo coloco un nuevo equipo que no estaba antes? ¿Sí? Entonces yo, mire, le coloco el nuevo equipo al switch. Le coloco en otra interfaz y a este le voy a poner una configuración. Y para este pongo en la misma red, ¿no? 192, 168, 10, 12 puede ser.
Ok. 192, 168, 10, 1. ¿Ya? A ver, usted puede ver aquí en la imagen este puntito en color naranja. Y ahora ya está en verde. Cuando está en color naranja, está en un proceso llamado convergencia. Esto es, está preparando la conexión. Y está lo que vimos, el autonegociación. Está negociando, a ver, ¿cómo me puedo transmitir contigo? Full duplex, a ver la velocidad, y todo eso lo prepara hasta que esté listo. Cuando esté en verde significa que está listo. Ahora, fíjese, voy a hacer el proceso de simulación, pero ahora voy a enviar desde cualquiera de los dos al nuevo. Ahora, el switch todavía no tiene información de la MAC address de este. Y como nos decía en la documentación, cuando no tiene la dirección MAC, lo que hace es un broadcast. Entonces, fíjese, voy a hacer envía, y como no sabe la tabla MAC, hace un broadcast. ¿Se ve? Hizo un broadcast. Recuerde, ese es el proceso que ya vimos. Una vez que hace el proceso de broadcast, ahora sí, el que le puede revisar, el que puede entregar la información, pues ya la entrega y ya llegó. Correcto. Como usted puede ver, ese es el proceso con el cual trabajamos. Aquí ya tengo la configuración de ambos equipos, ya está listo. ¿Ya? Ya lo tengo listo. Ya sé cómo trabajo. ¿Entendido? ¿Hasta ahí alguna pregunta, una duda? No, Inge. No. ¿Listo? No hay ninguna duda. Ahora, fíjese la siguiente parte. Pregunta. Ahora yo les voy a preguntar. Voy a ponerme acá. Yo tengo aquí, puedo hacer esto, ¿no es cierto? Puedo conectar, se me ocurre, un switch con el otro. ¿Sí? Estoy haciendo una red extendida. ¿Sí, no es cierto? Esa es la configuración común y corriente. Pregunta. Si yo envío un mensaje desde la PC3 a la PC4 o a la PC10, ¿le va a llegar sí o no? No, porque están en diferentes redes. Compañero dice no Yo porque creo que sí le llega porque porque tienen diferentes redes. ¿Qué dice el resto? Yo creo que Eh, sí, porque están interconectadas las redes. Otro dice que sí. es una estrella extendida esa, entonces debería poder. ¿Ok? Pero Ya, a ver, como diría alguien, a las pruebas me remito. Ya. Si es verdad que es una estrella extendida físicamente, pero la respuesta correcta la dijo la primera persona que nos dijo. No pueden conectarse porque a pesar de que físicamente están conectados, lógicamente pertenecen a dos redes diferentes. Entonces, fíjese, voy a enviar desde la PC6, por ejemplo, PC6 a la PC10. ¿Ya? Hago la simulación y digo, envíe. 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 Ya no envió. ¿Se da cuenta? Vuelvo a hacer. ¿Ok? Fíjese que inicialmente hizo un broadcast. ¿Se ve? Hizo un broadcast. Hizo un broadcast. Pero este ya no le puede responder. ¿Correcto? Como no encontró la red allí,
lo que intentó hacer es un broadcast para todos, pero este ya no le puede responder porque él no sabe a dónde responderlo. ¿Por qué? Porque si es verdad, pertenecen a la misma red, pero él no le puede contestar porque pertenecen a redes diferentes. Este está en la red 192.168.10.0 y este está en la 192.168.30.0. Redes diferentes no se conectan entre sí, así como están, no. Si usted vio el proceso de broadcast, lo hizo así. Ahora, ¿cómo se debería trabajar apropiadamente? ¿Qué hago yo? Para eso está el router. Conectar al router mis redes. La forma de conectar redes diferentes es a través de un router. Entre redes IPs diferentes no pueden conectarse directamente. Así su cable estén conectados hasta en el mismo switch. Fíjese qué pasa si yo a este equipo, fíjese que está conectado a ese switch que está ahí, le cambio y le digo, ok, no va a estar en la red 10, sino en la red 30. Fíjese, le estoy cambiando a propósito a la red diferente, fíjese, a otra red. Y hago un mensaje entre las dos que están pegadas en el mismo switch. Pegadas, la una en una interfaz, la otra en el mismo switch. Voy a enviar. Llega. Le responde, ya no le responde. Ya no le responde. ¿Por qué no le responde? Porque está en redes diferentes. Ah, ya. Este no puede estar en esta red porque está en otro. Este debería estar acá abajo o debería estar en esta red de aquí. ¿Cómo yo hago para conectar entre ellas? Y esto era parte de la práctica. Ojo, esto era parte de la práctica de la clase. En clase ya mismo acabó clase. ¿Sí? Esta era parte de la página. Entonces, ¿yo qué hago? Yo configuro mi dispositivo interfaz G000 y le digo IP address. Entonces le digo 192.168. 10.1. 255.255.255.0 y habilito la interfaz. No shoot. Ahorita estoy habilitando. Fíjese hay otra cosa. A diferencia de los switch, cuando usted conecta conecta un equipo a una interfaz, automáticamente la interfaz del switch se habilita. En el router no. Yo tengo obligatoriamente que subirla. Esa es parte esencial. Ya tengo de aquí. ¿Qué pasa si yo quiero? Fíjese, ¿qué pasa si yo quiero hacer? Y ahora quiero hacer conectarme al otro lado. Tengo que configurar la otra interfaz. Entonces digo, interfaz G001. Le digo IP address. Ahora voy a poner 192.168.31. 255, 255, 255, 192. Habilito la interfaz y ahora ya la tengo. Recuerde, la convergencia, ahí está el botoncito en verde, en naranja. Tiene que estar en verde para poder pasar. Entonces ahora, fíjese esto. Ahora vamos a hacer esto. Fijarás, voy a enviar de aquí a acá. Por favor, alguien dejó el micrófono abierto. A ver, voy a enviar, pero ojo, inicialmente, al inicio, él no sabe a qué MAC address tiene que enviarle. No sabe. Por lo tanto, fíjese lo que va a hacer en este momento. Envía, ¿y qué hace? Ojo, bueno,
no sabía, pero él sabe cuál es la MAC address del router. Entonces lo envía. Y fíjese, este no sabía, ahora hace un broadcast. Y ahora sí, envía. Y mire, bueno, esto siempre va a pasar. Ah, eso es otra cosa. Si usted se ha dado cuenta que cuando usted hace un ping, el primer ping que hace a un equipo siempre siempre le sale timeout, es decir, no llega. El primer Siempre salto el primer pin sale. pasa eso. Y es El primer justamente esta simulación que acabo de hacer. Lo demuestra. El primero solamente es para verificar dónde está y no llega. Y a la siguiente vez que yo hago el mensaje, yo envío el mensaje, la siguiente vez ya funciona. Porque ya sabe cómo llegar. ¿Sí? Vea, inclusive ahí, mire, le hizo un broadcast, dice, es que yo no sabía cómo, listo, entonces, al inicio, aunque ya me salió abajo successful, es correcto. Entonces, al inicio, el primer ping que haga, no va a resultar exitoso. ¿Sí? Y mire cómo hace. Ah, y se dio cuenta, sí se dio cuenta que hizo, como este no tenía información de esto, que hizo un broadcast. Pero fíjese el broadcast hasta dónde llegó, al router, y de ahí regresó del router. No expandió el broadcast al resto. ¿Por qué? Porque el router rompe los broadcasts. Mire, y ahí sí le regresa. ¿Se ve? Entonces, son cosas que nosotros sí los podemos hacer, sí podemos entender haciendo esta simulación. Ahora un caso que podría, bueno, no sé, solo si usted realmente no sabe lo que está haciendo o las conexiones. Este equipo recuerde que está mal configurado. El PC4 está mal configurado. No debe estar con esa configuración. ¿Qué pasa si yo quiero enviar de aquí a acá? Recuerda que está mal configurado. Fíjese lo que pasa. Envía, broadcast, pero el router no le va a contestar nunca. No le va a contestar nunca. Porque esta máquina, él no puede enrutarlo. Sí, porque esta máquina debería estar configurada. Esa dirección IP debería estar, si quiero manejarle la misma, debería estar conectado en el otro switch. O a su vez debería tener la otra, estar en esta red de acá, en la 10. ¿Sí ven? Vio cómo hizo el broadcast y cómo el broadcast se quedó en el router. ¿Correcto? Entonces, todas esas cosas, nosotros sí las podemos de una u otra manera probarles aquí. ¿Sí? Y podemos darnos cuenta cómo es que hace el proceso internamente los switches.